ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, un programa que ya tiene una gran trayectoria en la radio y en la televisión, que me conduce originalmente y que a lo largo de todos estos años lo llevó adelante el exdiputado nacional y distinguido abogado, el doctor Jorge Enríquez. Jorge, te estoy viendo. Así que buenas tardes, bienvenido a tu programa. Buenas tardes, bien, Te digo bienvenido a muchísimas tu programa, gracias. mirá vos. No, pero está muy bien, me parece muy correcto. Bueno, Se está conectando en estaba, unos minutitos Osvaldo Pérez San Martino y nuestro invitado. Así que, bueno, si querés podés empezar a tu comentario. en primer lugar, querría hacer una mención a dos o tres hechos que se suscitaron en estos días. El primero de ellos es que se consumó definitivamente la traición de la señora Patricia Bullrich, que de haber corrido presurosamente el día de las elecciones a ver qué mendrugo podía venir de parte del gobierno nacional, buscando un cargo que evidentemente era su único propósito cuando se presentó como candidata a presidente de la nación, y lo digo con dolor porque yo confié en ella, y la verdad que la defraudación ha sido total. No solamente a mí la defraudación, sino también a la fuerza política. Estamos hablando de un hecho grave. El presidente de una fuerza política que pierde una elección y sin consultar a su propio partido, que lo llevó a ejercer el más alto cargo en la organización partidaria, se abraza, corre presurosa para ver qué ministerio puede llegar o qué cargo puede llegar a obtener en la nueva administración. Yo no digo que la gente puede cambiar en su vida, de hecho se puede cambiar de pareja, se puede cambiar de marido, de mujer, se puede cambiar de religión, de club de fútbol, de muchísimas cosas. Pero cuando uno ve estos actos, estos cambios que tienen un perfume de haberse suscitado al calor y al oportunismo de acercarse al fuego oficial, que todo lo termina calcinando porque no ha habido una retrospección, una introspección por parte de ellos, una meditación. No, habían pasado todavía con diríamos vulgarmente, con el cadáver caliente, y ya estaba desesperada para ver qué cargo podía obtener. Había perdido su elección y estaba yendo para decirle inmediatamente, no esperó ni 24 horas. Y después, por supuesto, había cerrado ya el pacto con un pacto, digamos, fáustico, por llamarlo de alguna manera, un pacto para sumarse ella y Petri, que tampoco había consultado con su fuerza política. Pero ¿esto qué es lo que termina haciendo? Esto termina generando un tema que a mí me preocupa muchísimo. Los partidos políticos son las bases de la democracia en la Argentina y son, digamos, son los pilares de la democracia argentina. Están consagrados, tienen rango constitucional. ¿Y por qué este sistema de partidos políticos va haciendo que la gente cada vez tenga menos confianza, no solamente en las organizaciones partidarias, sino en la política en general?
porque van perdiendo protagonismo cuando ganan más luz, ganan más reflectores, las particularidades individuales exclusivamente. Eh, Hoy es necesario, indispensable que surja el discurso de un frente republicano, pero aún el mismo hoy está ausente. Estas actitudes como la de Patricia Bullrich, como la de Sturzenegger, como la de Luis Pete, como la de Diego Valenzuela, y siguen los nombres, lo único que hacen es privilegiar la fragmentación sobre el conjunto. Y esto hace que la gente tenga desconfianza en la política y por eso surgen estos outsiders, estas personas que sobre pretexto de decir que quieren terminar o adecentar la política, lo único que hacen es convertirse en una nueva casta. Son casta aspiracional. Ellos también quieren ser casta. ¿Cómo lo quieren hacer? Dinamitando, haciendo implosionar el sistema democrático desde sus entrañas, cabalgando sobre el resentimiento y la frustración de la gente. Esto es lo grave y lo digo esto porque hoy vamos a tocar un tema para mí muy muy preocupante, que es las voces que se pronuncian, las voces que se escuchan desde La Libertad Avanza, que transmiten un lenguaje de odio, un lenguaje que hace que en muchos casos haya hasta un amedrentamiento que se produce en la gente antes de hablar, y de esto vamos a hablar y de esto vamos a conversar con el prestigioso escritor y periodista Luciano Román del diario La Nación, que la verdad que es un placer escuchar su pluma tan excelsa. Yo no sé si ya estará en línea, Está pero escuchando, termino Jorge. simplemente diciendo que el día 1 de mayo en la Argentina se celebra como en todo el mundo el Día del Trabajo. Pero para nosotros es una fecha también muy especial. ¿Por qué? Porque el día 1 de mayo es el día en que es el día también de la Constitución Nacional, porque un 1 de mayo de 1853 fue sancionada nuestra Carta Magna. ¿Y qué relación tiene con esto? Que quienes preconizan y enarbolan la bandera de la libertad, de los principios de las libertades individuales, basado en esa genial y formidable fórmula que consagraron en el artículo 19 de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, el principio de reserva, de realmente un dogma de lo que debe ser el liberalismo, justamente con estos mecanismos que hacen de insultar al adversario y generando la cultura de la cancelación, que es la cultura woke también, que ellos tanto critican, porque la cultura woke es también la cultura de la cancelación, lo mismo que hacen ellos. Y lo peor del caso es con amenazas y exhibiendo con actitudes patoteriles como el señor Santiago Caputo, hace que en muchos casos se pueda producir una autocensura. La Constitución Nacional nuestra es muy clara y la tenemos que tener siempre presente. Eh, si bien tenemos un poder ejecutivo a lo mejor con más atribuciones que el que tenía nuestra fuente, la fuente norteamericana de nuestro plexo normativo de base, es indudable que el propósito era terminar con el despotismo. Un despotismo que más allá que el presidente hable de algunas cuestiones y lo desprecie, está a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué señalo esto? Porque lo peor que nos podría pasar es volver a épocas oscuras de nuestra historia, apelar a líderes mesiánicos, ya sea que funden sus títulos en el pueblo o en las fuerzas del cielo, que se sienten que están por encima de la Constitución y de las leyes, que desprecian los mecanismos institucionales como obstáculo para el desarrollo de un buen gobierno. Antes se llamaban los salvajes y asquerosos unitarios. Luego fueron los Contreras o gorilas en la época de Perón. Y hoy casta, mandriles y con otras expresiones que por respeto a la audiencia no voy a pronunciar y que revelan también una mentalidad enfermiza, porque siempre todo está vinculado al tema sexual o al tema escatológico, el de los mandriles, y finalmente también el desprecio a una suerte de cultura del descarte, de la que hablaba justamente el Papa Francisco recientemente fallecido, nuestro querido Papa, que hablaba de que las personas cuando llegaban a una edad
provecta ya eran descartables. Estos son justamente a los que se vituperan como los ñoños o los que no la ven y que porque lo único que hacemos, los ñoños, me considero tal, es dar la voz de alerta cuando se están violando principios republicanos. Eh, yo creo que estos temas son para prestarle una atención muy Sí, grande. No quiero ser autorreferencial, sí. pero siempre digo que cuando en el año 2003 ganó las elecciones Néstor Carlos Kirchner, yo señalé que venían épocas oscuras para la República. Y no lo hacía porque era divino, sino simplemente porque estudié la trayectoria de este señor. Está, Hay un axioma en el fútbol, todos saben que soy muy futbolero, que señala que equipo que gana no se cambia. Le había ido perfectamente con los bandoleros en Río Gallegos cuando era intendente. Los bandoleros me refiero a los Zanini, está, a los Cristóbal López, a los de Sousa, a los Fabián de Sousa, a los, a los, Jorge, está Luciano Román, conectado. a los Rudio Uloa de la vida. Les había ido perfecto en Río Gallegos. Después le fue perfecto a la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué iba a cambiar el sistema? Si el sistema estaba basado en un esquema de caja y poder, les había ido bien, ¿para qué lo iban a cambiar? Cuando nosotros lo advertimos, particularmente en mi caso, fui tratado de facho, derechoso, ultramontano, etcétera, etcétera. Toda clase de epítetos. Hoy yo vengo insistiendo en esto porque a muchos de los que integran la Libertad Avanza los he conocido a lo largo de mi vida y sé cómo piensan. Es anular toda posibilidad de disenso. Y esto es justamente lo que ya mismo vamos a hablar con ese, a mi juicio, brillante periodista y escritor, con una pluma exquisita, por cierto, que nos deleita con páginas que aparte, con artículos y con páginas que realmente no solamente son un placer leerlas, sino también estéticamente, me refiero, sino literariamente, sino también por el contenido tan profundo que cala tan hondo en nosotros que nos deja, como el último artículo pueden googlearlo en La Nación, tiene muchísimos artículos excelentes, pero el último cobra vigencia, sobre todo en estos días que hay ataques fulminantes contra algunos periodistas, por caso Carlos Pagni, Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz, Florencia Donovan, Joaquín Morales Solá. El artículo se llama Cuidado, volvió el miedo a hablar y es del 23 de abril. Buenas tardes, Luciano. Te he presentado ya, así que la primera pregunta que te queremos hacer es cómo estás viendo este momento del país a la luz de este hostigamiento permanente que hay desde el vértice del poder político. Bueno, buenas tardes, Jorge, un gusto y muchas gracias por la generosa presentación. La verdad es que uno no puede menos que estar preocupado cuando ve que desde el poder se naturaliza el uso de un lenguaje abiertamente violento, ¿no? La violencia en el lenguaje suele ser el inicio de un clima asfixiante y agobiante en la convivencia pública. Y yo creo que estamos naturalizando de alguna forma un código de actuación dialéctica desde el poder que nos pone en la antesala de una convivencia muy condicionada por este tono beligerante, agresivo, de atropello, en el que suele estar el comienzo de las acciones, ¿no? Después violentas. La violencia siempre empieza en las palabras. Y lo que estamos viendo realmente es una dimensión de violencia a la que debemos prestarle una atención muy especial y a la que debemos presentarnos con mucha sensibilidad porque ya digo, de eso me parece que depende el valor de la convivencia democrática. En la medida en que no cuidamos las palabras, descuidamos la democracia, descuidamos la convivencia. Y creo que esto es algo de lo que nos está pasando en este tiempo en la Argentina. Muy preocupante, sobre todo cuando uno ve el grado de agresividad y vos incluso hablás de una suerte de mecanismo de autocensura, de cierto temor, no sé si sería cierto o no, pero
cuando Facundo Manes fue amenazado por Santiago Caputo, le habría dicho, te vamos a pasar el Estado por encima. Eso evidentemente, cuando viene una persona que está concentrando tanto poder y que además no ocupa ningún cargo público, es realmente intimidante. Yo creo Y que eso yo es veo que lo que esto pasa, son efectivamente, acciones que Jorge, se dan a porque todo nivel, ¿no? seguro, y además no perdamos de vista que mucha de la gente atacada y señalada por el propio presidente o por altos funcionarios del gobierno son personas que no tienen más que su pluma, su oficio y una trayectoria que cuidar, digamos, pero son personas débiles en términos de poder, ¿no? Porque muchas veces se habla de los periodistas como factores de poder. Sin embargo, el periodista que trabaja dignamente y esforzadamente su oficio es un profesional débil frente al poder que ejerce nada menos que un gobierno con control de los organismos de inteligencia, de los organismos de seguridad, de los organismos impositivos. Bueno, entonces es inevitable que esa persona individual se sienta indefensa y se sienta vulnerable frente al atropello del poder. Y esa indefensión, esa vulnerabilidad que repercute muchas veces en su propio entorno familiar, ¿no? Porque cada una de estas personas apuntadas y señaladas tiene en muchos casos hijos, esposas, padres, que inevitablemente se sienten atemorizados, ¿no? Y que le dicen, bueno, no te expongas, tenés cuidado. Eh, Esas mismas personas ven sufrir a su alrededor a hijos que van al colegio, que se mueven en determinados ámbitos sociales y que les repercuten este tipo de ataques. Bueno, esas intimidades que muchas veces nos pasan inadvertidas cuando no estamos en los zapatos del que sufre la agresión, son las que van generando una atmósfera y un clima en el que muchos deciden, a pesar de que, bueno, en los casos que usted mencionaba y que todos conocemos, de periodistas muy notorios, muy prestigiosos, además son gente que tiene el cuero duro, ¿no? Porque no es la primera vez, lamentablemente, que les toca enfrentar adversidades y situaciones de este tipo, pero ya digo, aún con personas que están fogueadas en el, en el fragor del debate público, se sienten muchas veces inevitablemente intimidadas por un poder que parece no reconocer límite en esa agresión retórica y verbal, que ya digo, de lo verbal puede pasar en cualquier momento a otra dimensión. Porque además, Jorge, usted conoce bien los códigos de la política y sabe que alrededor de los líderes políticos siempre aparecen los obsecuentes, ¿no? Que germinan con mucha... Y los obsecuentes, cuando ven que alguien es señalado por el líder, no tardan en ofrecerle al líder una forma de hostigarlo, de acorralarlo, de perseguir a esa persona con la que el líder se, se ensaña, ¿no? Entonces me parece que ahí hay toda una lógica muy peligrosa alrededor del poder, que ya digo, le tenemos que prestar una especial atención, no podemos minimizarla y mucho menos naturalizarla, ¿no? Sí, me lleva a una reflexión esto. Recordemos también en otras épocas, a ver, uno se pone a pensar que en algunos momentos, durante el kirchnerismo también, y siempre sobre los mismos medios, sobre los mismos actores, se pusieron fotos donde les decían a los chicos, los aconsejaban escupirlas esas fotos, que eran las fotos de periodistas, los mismos casi renombrados que recién mencionábamos, ¿no? Tan conocidos. Seguro Y que es uno otra dice, expresión del odio, sí, ¿no? Esas son las manifestaciones de una violencia que incorpora el odio como variable de la política. Eso es altísimamente peligroso. Entonces, cuando yo he escuchado en los últimos días, cuando todos hemos escuchado en los últimos días que el propio presidente de la Nación incorpora en su diccionario, en su lenguaje, la palabra odio y llama a odiar a los periodistas y dice algo más grave aún, dice no los odiamos lo suficiente, como incitando a una virulencia mayor en el ejercicio de odiar a un colectivo, en este caso, y no lo digo como periodista solamente, digo,
hoy les toca a los periodistas, mañana quién le va a tocar, ¿no? También hemos visto este tipo de agresiones contra economistas que han planteado dudas, discrepancias o polémicas con el rumbo económico del gobierno. Bueno, también se los ha descalificado, se los ha destratado, se los ha agredido. Entonces, me parece que ahí, te digo, tenemos que activar un sensor muy fuerte de la sociedad civil que diga de esta manera no, ¿no? De esta manera no. Con violencia en las palabras no, con violencia de ningún tipo se puede construir una sociedad más justa, más civilizada, más democrática, ¿no? Entonces, no podemos estar con la expectativa de construir un mejor país, incorporamos y naturalizamos este lenguaje de violencia desde el poder. Me parece que ahí pueden funcionar algunas cuestiones de orden económico, podemos tener eventualmente la suerte de que la Argentina entre en una senda de crecimiento, de estabilidad, de baja inflación, y por supuesto que serían, todos estos serían logros que justifican el apoyo, la celebración, como otros en los que el gobierno evidentemente está logrando avances significativos. Pero nada de esto puede ser a costa del pluralismo, de la tolerancia, de la civilización en las formas de convivencia, ¿no? Del respeto por el otro. Son cuestiones esenciales, ¿no? Alguna vez, no por ser autorreferencial, pero escribí una columna que decía el déficit cero está muy bien, pero también insulto cero, ¿no? Porque una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Y no podemos consentir el insulto a cambio de ciertos logros económicos. Me parece que eso también merece por parte de la sociedad una reflexión muy profunda, porque si no vamos entregando girones de la calidad democrática y de la calidad de la convivencia a cambio de condiciones materiales que puedan ser mejores eventualmente, porque eso tampoco está garantizado, pero me parece que en eso no tenemos que ser conformistas, ¿no? Yo a veces escucho algunos discursos bien intencionados, muchas veces, ¿no? De gente que dice, bueno, está bien, sí, insulta el presidente, pero se están haciendo algunas cosas bien. Bueno, por supuesto que hay que apoyar las cosas que se estén haciendo bien, pero no justificando ni minimizando, insisto, ni naturalizando cosas que son inadmisibles como la violencia ejercida desde la palabra oficial, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero lo que yo estoy viendo es que esto es, bueno, vos usted, te trato de vos, porque además No, tenemos un gran claro, amigo en común que es Guillermo Lascano Quintana. seguro. A quien se está escuchando le mando un gran saludo. Y lo que yo, también la preocupación que me daba todo esto es que tu nota empieza también señalando los grupos, los insultos que hoy son más comunes de mandril, de te vamos a domar, y que esto lo están empezando a utilizar los chicos en su lenguaje coloquial, chicos de colegios, y no digo de colegios que a lo mejor no tienen un nivel calificado, todo lo contrario. Y esto es hasta el punto tal que yo, por ejemplo, digo, tengo hijos grandes ya, pero tengo también nietos y a veces los nietos escuchan hablar lo que dice el presidente de la República, bueno, lo del que vamos a subir como los buzos, no quiero decirlo porque me parece que si uno empieza a repetir estas cosas es generar una cadena de popularizarlas. Pero empiezan a después, te vamos a domesticar, mandril. Dice, Nito me pregunta, Seguro. ¿por qué mandril? Y le tuve que explicar por qué mandril, porque lo vamos Sí, a sí, partir en medio, porque vayan a comprar andromicina. Todas son cosas que los chicos preguntan y uno sí les puede dar la mejor educación en su casa, en el colegio, pero cuando ven eso, es el presidente de la República. Y lo más seguro, peligroso, y acá hoy no quiero monopolizar la nota que está muy buena, lo más grave de todo esto es que a mí me da la sensación y eso es lo que yo llamo la atención. Hoy, con, con cantidades muy homeopáticas de legisladores que tienen en ambas cámaras, más allá que están cooptando alevosamente
de otras fuerzas políticas. Lo de las últimas horas de Patricia Bullrich es lamentable, la vicegobernadora de Mendoza y Casado también, como corren desesperados alrededor del fuego del oficialismo. Pero más allá de eso, yo digo, si esto lo tienen con tan poco sustento, con tan poca materia parlamentaria, yo digo, ¿qué llegaría a pasar si llegan a tener una mayoría numérica en las cámaras? O ya sea comprando otros parlamentarios o porque llegan por la cantidad de bancas que pueden obtener. Porque acordemos, no siempre la historia se repite muchas veces y cuando se repite es como tragedia, ¿no? Acordémonos que acá también Perón, cuando tuvo la mayoría que tenía en las cámaras, directamente se votaba todo a libro cerrado y no vamos tan lejos con Perón. Cristina no se toca una coma cuando se mandaba el presupuesto a la Cámara. Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención y algunas voces que me dicen, bueno, no te quejes por una guarangada que dice, no quiero que me falte respeto. Mira, yo si hubiera sido diputado y a mí me dicen rata, le digo, un momentito, señor usted, yo no soy ninguna rata. Así seguro. que en el momento que yo, lástima que Ah, en que este tú periodo ahí no me toca, marcas, pero si no, Jorge, yo no, dos temas centrales, me parece, ¿no? Uno es de sí, 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 sí. cómo influye el estilo y la forma del presidente en la sociedad, en las bases de la sociedad. Y hemos visto y estamos viendo esa influencia entre los jóvenes, entre muchos sectores políticos que tienden a incorporar este mismo lenguaje y con el lenguaje estas prácticas, ¿no? Y ahí hay algo muy preocupante, realmente, y muy de fondo, ¿no? Porque ejercer el poder implica también la posibilidad de marcar un poco el tono de una época. Entonces, si desde el poder se utilizan estas formas y esta violencia simbólica y discursiva, bueno, eso va tiñendo de alguna forma el clima de la época y va enquistándose en las formas de relación social de un modo muy peligroso. Entonces, por eso es que no solamente hablamos de lo inaceptable que es que el presidente insulte a alguien, sino de las secuelas quizá poco visibles a simple vista, pero que va produciendo ese estilo, esa forma, ¿no? Y después usted marca muy bien esto de, bueno, ¿cómo sería la cuestión si un oficialismo con estos modos prepotentes, agresivos, llega a tener una mayoría más contundente y más holgada en el Congreso? Ahí nos abre unas interrogación muy inquietantes y generan una justificada incertidumbre en quienes tratamos de ser sensibles y preocuparnos, ya digo, por la calidad de la convivencia, que es algo muy básico y muy esencial en toda sociedad, ¿no? Cultivar las formas de la tolerancia, del respeto, del reconocimiento del otro, aún en las diferencias que pueden ser abismales y pueden ser muy profundas, pero esas diferencias en una sociedad bien articulada y que cuide su forma democrática debe tramitarse de un modo, ya digo, que puede ser enfático, que puede ser enérgico, pero que nunca puede ser violento, porque si no vamos corriendo los límites hacia la ruptura de códigos de convivencia muy elementales, ¿no? Realmente es bueno escuchar voces como la suya, Luciano, y que despiertan conciencia en la gente, porque a veces uno ve todo como aletargado, como usted dijo bien recién, eso va a la sociedad que lo naturaliza y más grave lo naturaliza cuando ve que afortunadamente algunas variables económicas que todos compartimos, equilibrio fiscal, baja de impuestos, terminar con combatir la inflación, son realmente logros, y nadie lo discute, pero cuando uno ve que por el otro lado hay como un cierto resquemor a que, vuelvo a repetir, que hagan una elección y entonces digan, bueno, como decía Cristina, vamos por todo. Eh, Ese es el Te quiero riesgo. agradecer enormemente, no sé si está Osvaldo en línea, Sí, estoy, Minutito Jorge, Osvaldo para el estoy. Pérez. corte. Bueno, me gustaría, Osvaldo Pérez San Martino, profesor profesor de Derecho Constitucional, un gran amigo y escribe también, tiene una pluma muy, muy afiatada, por cierto. Así que, Osvaldo, va a hacer alguna pregunta a nuestro
querido amigo y leído amigo nuestro, Sí, sí, sí. leído en el Yo sentido que lo leemos, lectores como de lector la de la Nación Nación. lo leo semanalmente. Eh, Él es leído, pero nosotros lo leemos también a él. sí. No, ¿Alguna pregunta, Osvaldo? estuve escuchando con mucho interés y no podría agregar ni quitar nada, pues exactamente lo que yo pienso. Lo que ha dicho Luciano. Me detengo en un aspecto que él mencionó, que tiene que ver con el odio, porque muchas veces uno puede criticar a un gobierno porque interpreta que por sus actitudes, por sus palabras, por sus gestos, incita al odio. Pero creo que es inédito que un presidente de la nación expresamente incite al odio y convoque a odiar y diga que no hay odio suficiente contra una clase de personas, además no contra un individuo u otro por ciertas acciones, que tampoco estaría bien, sino contra una categoría de personas. Me parece que no se le ha dado la dimensión del peligro que esto encierra. Sí, Osvaldo, yo coincido en que es inédito y que marca evidentemente una nueva fase de esta violencia discursiva, ¿no? Cuando un presidente incorpora la palabra odio, me parece que nos asomamos a algo desconocido, ¿no? Y frente a eso tenemos que ser muy sensibles, porque si somos indiferentes y caemos en este relativismo de decir, bueno, pero no es tan grave, me parece que estamos haciéndole lugar a algo de lo que en algún momento inexorablemente nos vamos a arrepentir, ¿no? Sí, sí. Se dice, por ejemplo, él es así, eso es filo, sí, como perdonándolo, y en realidad no tenemos por qué admitirlo, porque son formas que hacen a la convivencia pacífica, que hacen a la república, que hacen a las instituciones, y de ninguna manera hay que tolerarlas. Si es así, debe cambiar. Seguro. Ojalá escuchemos, además de voces como las de ustedes, que son muy valiosas y contribuyen pero ojalá escuchemos pronunciamientos categóricos, porque yo creo que debieran reaccionar frente a esto instituciones fuertes de la sociedad, más allá de las voces individuales, de los que podamos coincidir en estos valores y en estos principios, ¿no? Me gustaría escuchar a asociaciones de empresarios, a asociaciones influyentes de la sociedad civil pronunciarse sobre esto para marcar un límite, ¿no? Que la sociedad no tolera y no consiente este tipo de violencia, ya digo, traducida en las palabras, pero que puede ser el inicio de violencias en otro terreno. Lamentablemente, Luciano, mucha gente que está en estos momentos aletargada por esa visión nublada que tienen de la realidad argentina cuando ven los logros económicos. Esto ya pasó cuando Moreno, algunos empresarios me comentaban como algo gracioso, que tenía medias que decían Clarimiente o que le ponía una pistola arriba de la mesa, y lo habían naturalizado, porque ellos venían a buscar lograr en su momento los permisos de exportación. Pero hay que recordar siempre esto no es nuevo en Argentina. Yo, que tengo algunos años, era muy pequeño cuando escuché un discurso del 5x1, cuando escuché los garrotes con clavos en la punta y los alambres de fardo. Y así terminó la tragedia que fue el gobierno de Perón, ¿no? Ojalá no retrocedamos a esos tiempos de primitivismo. Bueno, les agradezco enormemente. Ha sido un gusto conversar con ustedes y quedo a su disposición para seguir hablando de estas cosas que necesitan de reflexión y de análisis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y la verdad que para nosotros ha sido, aunque muchas veces decimos con Osvaldo que no queremos caer en el lugar común de algunos programas que dicen, hoy tenemos un programa de lujo, pero realmente tenerlo a usted o Luciano ha sido para todos un lujo, y nos sorprendió aparte que no somos un medio ni un programa tan popular, que accediera rápidamente a concedernos su nota. Por supuesto. Muchísimas gracias y por su generosidad y a sus órdenes para cualquier cosa. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Bueno, Osvaldo. Corte. Excelente el reportaje. Muy bueno. Pero no por mí, sino por lo que habló él. Pero muy bueno, pero la verdad que a veces yo que soy tan
charlatán, por decirlo, para decirlo en lenguaje común y no coloquial, justamente, y no locuaz, a veces me apasiono con el tema y quiero agregarle más chimichurri a la conversación. Pero bueno, tenemos que ir a una No pausa, agregue ¿no? más chimichurri porque están pidiendo el corte. Sí, sí. Sí. Vamos, por favor. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Osvaldo, acá estamos. Bueno, una nota me pareció interesante. La verdad que coincido como vos decís, con la mayoría, por no decir con todo lo que se dijo. No, yo en mi caso coincido con todo lo que él dijo. Realmente lo expresó muy bien y en definitiva es lo que venimos sosteniendo nosotros desde hace mucho tiempo. Es un camino peligroso y me parece que hay parte de la sociedad que no advierte ese peligro, ¿no? Esto de disminuir su importancia porque sea simplemente una cuestión de forma es sumamente incorrecto, ¿no? En definitiva, la convivencia democrática se basa en formas. El Estado de Derecho son formas, el respeto entre las personas son formas, porque esto de naturalizar que el presidente insulte y agravie constantemente a quienes no solo no piensan, sino más que no piensan, no se subordinan a él. Porque fíjate que, como lo decía Pañi el otro día, sus diatribas enfurecidas se dirigen más a quienes tienen cierta afinidad ideológica en materia económica que al resto. Él en general no insulta a los kirchneristas, a los de izquierda, porque saben que ese sector es completamente inmune a su prédica. En realidad enfoca sus cañones hacia aquellos que pueden tener bastantes similitudes de ideas, por lo menos en el ámbito económico, con él, pero que le hacen algunas observaciones. Por ejemplo, Cachanowski, el mismo Cavallo, al que él ensalzaba tanto antes, cuando le hizo algunas observaciones sobre la cuestión cambiaria, u otros economistas que uno ubicaría en el sector liberal, pero que no son absolutamente incondicionales, sino que como personas libres expresan sus matices, sus observaciones. Bueno, ellos son entonces los destinatarios
principales de estos insultos, porque lo que él quiere es que todos queden absolutamente subordinados a él. Es una idea de bien populista, ¿no? Del líder que encarna a todo el pueblo, y por lo tanto quienes discrepan con él, en verdad, no es que tienen opiniones distintas que se podrían discutir, sino que lo hacen por motivos perversos. Esto lo hacía, el kirchnerismo también tenía esta costumbre. Y quien lo criticaba no era porque tenía una idea distinta, en todo caso que podía ser equivocada y podía ser refutada con argumentos, sino que tenía intenciones perversas. Claro. Estaba contra el pueblo, era un enemigo, estaba financiado por las grandes corporaciones. Bueno, ahora eso se llama ensobrado, se llama casta, es lo mismo en realidad. Pero digamos, si bien el kirchnerismo en sus acciones podemos decir que fue más allá, en el caso de Milei, la violencia verbal o esto de la incitación expresa al odio ha llegado, me parece, bastante más lejos de lo que llegó el kirchnerismo. ¿No? Nunca pensé que tendría que decir esto, pero evidentemente estamos ahí. Como decía Jorge, ¿qué va a pasar si son mayoría absoluta, no, Jorge? Claro, porque además esto Jorge te está escuchando porque está con nosotros, ¿eh? Sí, no, pensé que Jorge no estaba. No, Jorge siempre está. Te estaba escuchando atentamente. Es como y esto de perdón, sí, decí. Anoté dos cositas que me parecen muy interesantes. Que sabés, vos dijiste algo recién que a lo mejor alguien no pudo pasar por alto. Él justamente está atacando a la gente más próxima en su pensamiento. El otro día también Pagni dijo algo. Lo que se propone es fulminar al centro, que queden los ultras de ambos lados. Y además, porque él necesita iba a decir, bueno, el totalitarismo, para no decir, iba a decir otra cosa más fuerte, el totalitarismo, el autoritarismo, imagínense lo que iba a decir si esto hablaba fuerte y tenía más fuerte. No quiero caer porque después me van a caer diciendo que estoy comparando esto con las tragedias de la dictadura del siglo XX. Pero el autoritarismo y el totalitarismo se manifiesta en la necesidad de tener el enemigo enfrente, de buscar el enemigo al cual la gente descargue todas sus frustraciones y todo lo que les pueda salir mal en la vida, la culpa es de ellos. Y así van marcando. Ya el tema de la casta está agotado, además, ya como diría algún peronista, se le ven los hilos, es muy evidente, se le nota mucho, porque ya nos dimos cuenta que ellos son tan o peor casta que lo que dicen. Sí, te escucho, Osvaldo, te escuchamos, ¿eh? Se le cortó un segundo, ahora lo va a reconectar. Bueno, ellos son tan o peor casta que la que nosotros, que la que vinieron a combatir, porque son casta aspiracional. Ellos quieren ser casta. No sé si se estará vuelta. Ahí lo está reconectando, bueno. Pero me vino lo de antes era la ancha avenida del medio, ahora será la angosta calle del centro, ¿no? Sí, bueno, está bueno eso. Él la quiere hacer así, él quiere hacerla, porque él quiere polarizar, y la gente también busca, dice, no, ustedes vayan, pero él no quiere polarizar en un plano parapasu, en un plano de coordinación, sino quiere subordinarnos, sodomizarnos, como dice él. Él habla de sodomizar, domesticar, el mandril y la adremicina. ¿Para qué? Para curar heridas de dónde. No seamos, no quiero caer en la chabacanería, la forma vulgar que tiene de expresarse, que evidentemente cualquier psicólogo te lo va a decir. Tiene un trasfondo. Es una obsesión, ¿no? Con ese sector. Obsesivo. No, las dos cosas que yo decía antes que se cortó, ahora, él quiere fulminar, como decía Pagni, al medio para quedarse los dos polos, porque él necesita el contradictor, porque el contradictor es aquel donde la gente descarga todas sus frustraciones y todo su odio, pero también le viene bien a él para echarle la culpa cuando algo anda mal.
los Contreras, los gorilas, lo que hablábamos nosotros. Cuando algo va, la culpa la tiene él, no la tengo yo. Traslado la culpabilidad. ¿Por qué es? Y porque los econochantas anunciaron una apocalipsis de que el dólar iba a llegar a 3.000 pesos. Vieron, se equivocaron. Entonces vamos con... Y lo hicieron a lo mejor de buena fe. Yo no digo de que no hay mala fe, que no somos angelitos de Dios. A lo mejor hay muchos que especularon con eso. También yo creo que hay muchos del gobierno que han tenido información privilegiada y han especulado con los altos y subas del dólar. Porque eso, quienes hemos transitado un poco por la City y conocemos las financieras, sabemos que es así. Sabemos que cuando tienen el datito se pueden ganar una fortuna en dólares en horas. Esto existe, no seamos inocentes. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es que tampoco se puede enfrentar mucho por el kirchnerismo, con el masismo, como se llamen. Pues ya estoy cansado que me dicen, no, no es peronista. El otro día una gran dirigente peronista, ya retirada, senadora ella, por Catamarca, me decía, bueno, no, pero no digas así, pues yo soy peronista, no me considero kirchnerista. ¿Sabe lo que ocurre, mi querida amiga? Ustedes son el animal mitológico que muta permanentemente de piel de acuerdo a las características del momento. Se adecúan, o sea, no hay un pensamiento, son como van viendo hacia dónde viene el viento, dónde viene la corriente para seguir ese curso. Hoy descubren el peronismo que es necesario el equilibrio fiscal, que es necesario combatir inflación, que la emisión monetaria puede producir inflación. Hoy lo descubre. ¿Pero por qué lo descubre? Por la necesidad que saben que la moda va para acá. Eso es lo peligroso cuando uno ve alguna de estas, cuando no hay bases sólidas, cuando no hay principios, cuando no hay una guía que nos ilumine. Entonces yo digo, no les conviene a ellos ni eliminar, porque tienen el gran contradictor y nosotros molestamos, porque nosotros estamos diciendo, digo, nosotros el espacio republicano, el PRO, el radicalismo, se llame lo que se llame. Ese espacio le está diciendo, ojo, ojo, que están atacando las instituciones de la República. 3 años sin presupuesto vamos a estar. ¿Qué garantía damos al inversor extranjero un país donde tiene 3 años sin presupuesto? La verdad que es como si tuviera 3 años sin balance, o sea, una cosa tremenda. No sé cómo... no estás, Pablo. Sí, todavía, ¿no? No, ya... ¿Lo miras, no sé Pablo? qué tanto... Bueno, a falta de Torello, te va a contestar un San Martín. No, lo del presupuesto... perdóname, pero también se fue... No, a falta de Torello también se fue Horacio. Fernández. Horacio, sí, se fue Horacio. Que fue un Fernández también, ¿eh? Se fue un Fernández, porque ha habido demasiado Fernández en la Argentina y en los últimos de infeliz memoria. No en el caso de nuestro Horacio, por supuesto. No, pero respecto del presupuesto, vos decís con razón, ¿cómo puede ser que pasen más de 2 años, 3 años? Bueno, esto sí, a ver, si fuera una dictadura hecha y derecha, si fuera ponerle China, bueno, no hay problema, porque se sabe, en definitiva, la seguridad jurídica, entre comillas, te la da el hecho de que vos sabés que hay una dictadura que se mantiene, y eso a uno lo puede discutir moralmente, desde el punto de vista de sus convicciones, pero al empresario, que suele no importarle mucho estas cuestiones, lo que le interesa es que le garanticen las reglas del juego. Y la dictadura te las puede garantizar en la medida en que te asegure que va a permanecer en el tiempo. Y mejor para ellos todavía que sea uno solo con el que tienen que arreglarse. Ahora, como nosotros difícilmente vayamos a hacer una dictadura, aunque muchos tienen esa vocación, porque la Argentina no está conformada de esa forma, no tenemos, tenemos muchos problemas, pero siempre late una vocación democrática en la Argentina. Nuestros problemas son más bien de tipo republicano. Como difícilmente se va a instaurar una dictadura, lo que genera que no lo apruebe el Congreso es inseguridad jurídica. Lo mismo que tanto en el presupuesto como respecto de muchas otras cuestiones que este gobierno saca por decreto, por resoluciones. Bueno, ya que la ola puede cambiar, y entonces este camino del cesarismo, bueno, puede llegar a pavimentar
la llegada de gobiernos con otro signo ideológico, y que acá, así como hay que desmantelar todo el Estado, vuelvan y con nuevas ínfulas el Estado presente. Y lo van a hacer con los mecanismos que este gobierno les dejó. Es decir, acá, insisto sobre esto, amigos nuestros, seguramente, tuyos, míos, de los que nos escuchen, vuelven a restarle importancia a las cuestiones institucionales y de las formas, y no se dan cuenta de que en un país como la Argentina, eso es lo que nos garantiza la solidez de las reformas que se puedan hacer. Sin eso, además que muestran bastante hipocresía, porque cuando ellos marchaban por la República y se llamaban republicanos acá y republicanos allá, y hacían banderas por cuestiones a veces todavía menores, bueno, yo suponía que lo hacían con verdadera convicción, pero resulta que simplemente que no le gustaba el signo ideológico de un gobierno. Frente a otro signo ideológico supuestamente inverso, entonces todas esas preocupaciones republicanas han desaparecido. Pero el doble discurso ya estaba simplemente cuando, siendo diputado nacional, votó Eri Villarroel, votaron el aumento de impuestos. Claro. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Después cambió, o sea que el PRO y algunos sectores de la UCR, no el PRO, no el PRO que ahora estamos viendo, está dando este espectáculo lamentable. Que un PRO es un retro. Claro, o los radicales con peluca. O los radicales con peluca. Claro, pero hubo muchos radicales que tenían pelo corto y muchos pro leales que le votaron muchas cosas y que no estaban gente de la coalición cívica y no estaban en esa cruzada santa contra Milei. Entonces, viste, yo creo que esto lo debe tomar en consideración, porque él cuando era opositor trataba de ponerle, no importa el gobierno del signo que fuera, porque evidentemente lo hacía para obtener un beneficio. Si vos estás diciendo que querés bajar impuestos, el gobierno propone bajar impuestos y vos se lo subís, es que vos lo que te estás haciendo es torpedeando. Lo que pasa es que, bueno, cuando torpedeas al otro está bien, pero cuando te torpedean a vos está mal. No puedes tener doble vara. Esto como cuando Cristina no mandaba el presupuesto o mandaba y decía que no se podía modificar una coma, él ahora hace lo mismo. Si me modifican, están alterando contra el plan de gobierno que la gente votó. No, la gente votó diputados, senadores. Pero Jorge, claro, porque si así fuera, Jorge, entonces lo que habría que hacer es una reforma constitucional que diga que el presupuesto lo aprueba el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación. Pero mientras no se haga esa reforma constitucional, la facultad de aprobar el presupuesto es del Congreso. Por lo tanto, el presidente lo que hace es elevar un proyecto, que lógicamente que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, con las informaciones de todas las áreas de la administración, pero después lo aprueba, y aprobar significa poder modificarlo. Si no, ¿qué sentido tiene? No es simplemente un sello notarial o, como decís vos, postal que se le pone, porque no es simplemente una formalización de una voluntad ajena, es la voluntad del Congreso. Pero bueno, esto ya lo hacía el kirchnerismo. Aprobar no es sinónimo ni de ratificar ni de convalidar. Aprobar es aprobar con las modificaciones que correspondan. ¿Entendés? Sí, o sea, claro, la Constitución no dice el presupuesto será convalidado o será ratificado. No, será aprobado, y la aprobación requiere una discusión. No sé, no es aprobación siempre se entendió así. De hecho, en Estados Unidos la discusión del presupuesto es lo más importante que hay en el Congreso. En nuestro país también solía ser una discusión importante, pero bueno, ahora ha quedado lamentablemente como algo, porque además tenemos encima, suponete que el Congreso lo aprobara. Igual el presidente cuenta con la facultad de distribuir, de modificar las partidas, ¿no? Por la ley de administración financiera, que es otra cosa que debería modificarse también. Es decir, que en última instancia es el Poder Ejecutivo el que determina cuál es el presupuesto. Y bueno, eso está mal, eso siempre hemos dicho que está mal, lo decíamos cuando estaba el kirchnerismo y tenemos que decirlo ahora también.
O que la facultad también de modificarlo lo tiene un funcionario que no accedió por votación También, popular, también, el jefe de gabinete. También, lógica, Entonces sí, así es así. son todas cosas que uno... Lo que pasa es que es tan difícil porque, a ver, cuando uno... Hay momentos en que te están tomando el pelo. Cuando el otro día Adorni dice, no, porque Caputo no le intimidó al fotógrafo cuando le sacó la foto de la credencial. Era para conocer el nombre, porque después le iba a pedir que le mandara las fotos a ver en cuál había salido mejor. Una Ahí pavada. te están tomando el pelo, ¿te das cuenta? Sí. Te están agarrando el gil. Sí. Como te está agarrando el gil cuando el presidente dice, y te lo dice convencido Guillermo Franco, no, fue de la cuenta de tuit personal de él, no fue de la cuenta oficial. Entonces, esto es muy, muy... Y en ese marco tenés ahora que va a empezar una campaña, hoy ya apareció una noticia falsa relacionada con Macri, con Jorge Macri, que se desmintió enseguida, pero esto de la fake news va a empezar a correr porque la desesperación de ellos es que en este distrito tiene, por eso también el show que montaron ayer con perros, salchicha incluido y todo, con Karina Milei y su su hijita de 4 patas, y Patricia Bullrich en plena calle, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, porque ellos van para destruir al PRO, es su meta. Nos queda un minuto o Bueno, dos, un minuto. esperemos que se frustre y que no tengan la suma del poder público, porque volveríamos a tragedias de la Argentina. Dios te oiga. Esperemos que así sea. Bueno, Osvaldito, gracias Jorge, si hasta no- el próximo miércoles. Si no hay más de asunto que tratar, se levanta la sesión. Siendo las Bueno, 19:00, sí, 0, mirá, 20 segundos. 18:59, no se pueden quejar. Acá Nuestra dice vecina nocturna. 19:00:35. No, yo tengo 18. Ahora sí, 19:00. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.